Claro, claro, al fin y al cabo usted está tratando de transmitir un mensaje, ¿no? Es que lo suyo, claro, lo suyo sí. Pues es la otra, ¿no? Que uno no sabe si esto es, pues yo creo que no es comunicación. ¿O sí? Yo creo que el mensaje es demasiado amplio como para hacer. Si hay uno es muy, muy amplio. No sé si dentro de esa. Es como otra forma de comunicación, no como digamos lingüística, o sea, no es como el pensamiento que es lingüístico, digamos, como lo piensa, sino más como sensitivo, por decirlo de alguna forma. Ok. Pero de cierta forma sí es comunicación, solo que no es el mismo tipo de... Es como el mismo esquema de emisor, mensaje, receptor. Exacto, no se aplica. Sí, yo le resultaba esa idea de comunicación a Fernando en algún momento, pues, y él me decía como desde que hubiese grupo había comunicación. Y yo me quedé como pensando que no, o sea, compartir no necesariamente era comunicar, entonces más bien se trataba de una cuestión como de compartir, como algo, sí, como algo como que no sé, como que está a disposición como de los otros. Pero sí, para mí tampoco es en ese sentido comunicación, en el sentido como de como una cosa muy concreta que se está como dando a otros, sino es más bien como un espacio, como un campo, es como un pretexto. Claro, porque si uno piensa, por ejemplo, en la intervención de Juan Camilo acá en la instalación, hay una agrupación de unos elementos pues reales, ¿no? Que pertenecen como al mundo de verdad, pero no necesariamente, digamos, esa disposición y esas relaciones y esas maneras entre ellos no es comunicación, es otra cosa. Una manera como natural, como ligada al mundo, ¿no? Sí. Entonces, sí, es una cosa fluida que sería como equivalente a la relación que existe entre el proceso de sedimentación, por ejemplo, que es una cosa que no vemos, de la cual no somos conscientes, y una tormenta. O sea, las dos pueden ocurrir, ocurrir al mismo tiempo y son fenómenos. Ahora yo les hago una pregunta que para mí ha sido que como yo trabajo arriba y cuando yo quiero escribir algo, como que quiero escribir, hacer digamos mi obra, yo comienzo como tratando de buscar situaciones que le ocurran a una persona y que esas situaciones me cambien la vida, y con eso estoy escribiendo una obra narrativa visual o no visual, pero digamos, y a mí lo que me inspira es si uno de pronto conoce a una persona en la calle y tiene una historia de vida que a uno le llama la atención, uno dice cómo volverla a una película. Les quiero hacer una pregunta, es ustedes, ¿cuál es su inspiración? ¿De dónde llega su inspiración? ¿En qué momentos ustedes se enganchan dentro de una idea y hacen? Y es tan bueno que hacen como que vamos a hacerle una representación. Yo creo que para mí tiene tanto que ver como con lo mismo que pienso como de la cuestión anterior. Es cómo se relaciona uno con las cosas. O sea, tal vez, si hubiese una inspiración, no está como primero la inspiración y luego la cosa que ocurre, sino son como simultáneas. Es decir, como cuando hago la obra, digamos, como que surge aquella cosa en la que estoy como interesado. Y de pronto, como para ser un poquito más concreto, tal vez de donde surjan las cosas no es como algo como que ya había pensado y algo que ya sabía, o algo como que conocí y luego lo quiero como
traducir como a otra cosa, sino que hay como una actitud o como una disposición y según eso es que pasan las cosas. O sea, sí, como por ejemplo cuando pasó lo de esta chimenea, o sea, cuando llegué acá, pues no tenía ni idea ni siquiera que me iba a apropiar de la chimenea. Pero había una cosa como primero como con los escalones y con el hecho como de que fuera hasta como este punto central como para el espacio. Y entonces como que luego como fue como con el juego como de poner como estas varillas como sobre la pared, luego como intentar como rodearla con la cinta, como que se fue como dando la construcción. Pero digamos como que ahí está la cosa como que lo motiva a uno, o sea, es como en la composición que va surgiendo, como en esa serie como de acontecimientos, como en esos sucesos, como que están ahí como el uno como consecuente del otro, ahí como que está como lo emocionante, como que es una cosa como que se va dando. Entonces, no tiene ese sentido temporal como que tal vez tengan su forma de construir las historias, porque existe como algo que entonces necesita luego ser puesto de otra forma. Sí. No existe en ese sentido de tiempo. Pero, pues, no sé, creo que sí existe el momento, o sea, la cosa temporal. Sí, claro que sí, es que eso es lo que iba a decir. Partiendo del nombre de la exposición se llama momento material, ¿no? Es como que está esa cosa, digamos, El instante. Sí. del Sí, no es que no haya, no es que no haya como un proceso, sino como que no existe como esa linealidad. Sí. Pero entonces volviendo un poquito como a lo anterior, es como si hubiese como un silencio constante. Como que no hay nada que decir finalmente, es como solamente, o sea, no tanto como decir, sino como presentar, pero tampoco. Entonces, ¿cómo se dan las cosas? Es como si uno fuera un vehículo como de cierto azar, es más eso, a eso me refiero como que uno es como una tensión o una disposición, entonces según como tales circunstancias se van dando, entonces esas tensiones se van como formando, sí. Entonces en ese sentido las obras vendrían siendo como silenciosas, porque no están como sujetas como algo que las hubiese terminado antes. ¿Y usted qué? Pues, o sea, me parece eso como al ser el vehículo, me pareció bonito. O sea, como sobre todo haciendo la relación como con lo que usted dice de las historias. Las historias, pues creo, como yo las percibo, son como resto de situaciones que se cruzan en un punto y cambian algún rumbo de algo. Sí. Como que hay un punto donde se determinan o donde se cruzan, donde como que toda lo que hablaba Juan Camilo, la situación se torna en otra cosa. Pues no necesariamente en otra cosa, sino que hay como que muchos factores se concentran en un solo punto, digamos. Y creo que eso es lo que pasa aquí pues, en todas las piezas y en la exposición como grupo, como que son muchos factores que se encuentran en un momento. Claro. Y ahí esa es una pieza que uno puede explicar un poco eso, porque eso se va a caer. Sí. Eso sí lo se puede poner así. Y de pronto como, no sé si esa pieza queda como de ese momento. Los materiales se unen y pasa eso. Fabián está con nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola. Bien, chévere. ¿Nos oye bien? ¿Cómo? ¿Nos oye bien? No. Sí, no tanto, muy bien. Bueno. Bienvenido Fabián, estamos aquí, ya empezamos a conversar, estamos hablando un poco en torno a la materia,
a cómo ocurren las cosas, a dónde ocurren las cosas. Y bueno, si quieres tomar la palabra en este momento, ya que te lograste conectar. Pero creo que usted estaba respondiendo algo. No, mentiras, aquí estaban respondiendo algo, sí, perdón. No, pero a ver, no. ¿Yo? No. ¿Puedo decir algo? No. No, pero bueno, sí lo podría decir. Hay algo en común en todos los artistas, en los 4 artistas que están exponiendo y en las obras que están en exhibición, y es que cada una de las, digamos, de los objetos se descubre desde la materia. Entonces, desde la experiencia. Entonces, en donde las cosas valen por lo que son, por la materia que son. Entonces aquí la tela es tela, ¿no? La pintura es pintura, allá la madera es madera, y acá el aluminio es aluminio. Un poco lo que ocurre, como que no hay un afán de ilusión o de representación, sino todo lo contrario, un culto por la materia, por los materiales y por la cualidad de cada uno de esos materiales, que es lo que los hace como discernibles o pues perceptibles, ¿no? En principio. Entonces hay como una actitud hacia la realidad y en esa medida esta exposición hace parte de la realidad, y en ese sentido se puede decir que es como que aquí confluyen el mundo y la vida, ¿no? Y también hace pensar que el arte entonces está presente en todas partes. El arte también está afuera, en todos los lugares. Que lo que es salón comunal o lo que es momento material no depende de un emplazamiento, sino de un espíritu, lo que decía Juan el otro día, ¿no? Entonces digamos que también hay una agrupación en esta exposición, en el momento material, donde en principio, si bien se reconoce como cada uno de esos objetos, también se llega a algo inesperado, a ese inesperado que es donde esto deja de ser tela y empieza a ser arte, ¿no? O esto deja de ser papel y empieza a ser arte. Y es ahí donde nos obliga como a la mente a decir, bueno, en qué momento, o sea, yo sé que esas patas de una cama son unas patas de una cama, pero también sé que pertenecen a una cosa que no conozco, que estoy conociendo gracias a lo que Juan hizo ahí. Y es chévere entenderlo como el dibujo, la pintura, la escultura, bajo esa misma forma de entender el mundo, que es más fuerte que cualquier disciplina independiente. Entonces hace que se refuerce esa idea de que el arte pertenece a un lugar de pensamiento, ¿no? Que se acerca al conocimiento gracias a eso. Bueno, yo quisiera hacerles una pregunta, no como artista plástico, sino como público, y es ¿qué tipo de comentarios recibieron sobre la exposición, sobre la obra, y qué tanto sintieron que el espectador, la gente que vino acá, que está fuera del circuito de ser artista o de vivir el arte y la materialidad y el momento del tiempo, qué tanto sintieron que esa gente se relacionó y que se conectó con las obras? Yo creo que para, pues, según lo que yo atendí, como personas ajenas, de pronto pues sí, como el arte, sí, claramente lo encuentran como chocante, hay como un extrañamiento al que no se pueden acercar. Y yo creo que precisamente por lo que esto hace, y es que desconoce la forma como se entienden las cosas. O sea, subvierte la forma, pues no nosotros solamente, o sea, el arte en general. Creo que se trata un poco de eso, como de
como subvertir la manera en como ya se entienden las cosas. O sea, si no es por esa ausencia de utilidad o esa ausencia como del campo común al que hacen parte ya las cosas, si no es por eso, no, el arte no haría lo que hace. Y gracias a ese alto, como a la realidad, como a esa ruptura, es que se puede empezar o sea, es que pueden surgir como cierta reflexión. Bueno, eso era como un comentario que Sí. fue como apenas. Pero yo creo que, según lo que yo vi y según lo que veo también, normalmente cuando la gente que es ajena al arte, como que se acerca al arte, y es que, o sea, como que o sea, si saben, si ya hay como que una relación de las personas para con las cosas, pero digamos como que su necesidad de entender digamos que rompe como el flujo como entre la obra y ellos. Y en ese sentido, digamos, ¿qué tan importante para ustedes que ese espectador que está por fuera del circuito del arte se relacione en realidad con la obra, ya sea entendiéndola o ya sea sintiendo algo muy fuerte o ya sea queriendo volver a verla o queriendo tomarle una foto o queriendo de pronto comprarle una obra porque digamos que, listo, el arte que subvierte y que se distancia de la comunicación y que no intenta explicarse ni decir algo específico, está bien como experiencia, y para este círculo de gente que se mete en el arte y que habla del arte, pues obviamente es algo pues, muy rico y muy emocionante, pero la pregunta es, por ejemplo, ¿qué tan importante es para usted que alguien le diga, oiga, esto me hizo sentir algo, o oiga, le quiero comprar esa obra que está ahí? Pues no sé, yo creo que es una cuestión como de suerte. ¿Y ya es importante para usted? Que alguien le diga, me encantó su obra, o que alguien le diga, quiero llevarme eso y ponerlo en una pared en mi casa. Ambas cosas me harían sentir muy bien. Sí, es satisfactorio. Sí, o sea, ambas cosas, pero digamos como que no se sabe. O sea, si pasa, como, uff, qué chévere. Sí, pues, sí, pero porque no es llegarle a la persona. No, o sea, no podría ser, porque si mi propósito fuera, o pues, nuestro propósito fuese llegarle como a la gente, entonces estaríamos haciendo diseño. Y porque entonces el propósito es ese, entonces hay como ciertas reglas sobre cómo visualmente ser atractivo, entonces así llego. Pero no se trata de eso. O sea, no hablemos, digamos, de atractivo, sino como de poder de comunicación. Claro, exacto. Comunicar, de que la obra se comunique con el espectador, ¿sí? de que haya un puente o un vínculo entre el espectador y la obra. O sea, sí, pues, no sé, o sea, es algo que uno no puede controlar. O sea, los que intentan controlar eso son los diseñadores y los publicistas. O sea, yo creo que ellos son los que intentan controlar eso. O sea, uno está como en un tren de pensamiento y creo que eso es un poco lo que se trata. Y finalmente es que es algo coincidencial. Sí. Que es como si de pronto alguien va caminando por algún lado y algo de lo que va viendo le llega y lo toca y es algo que lo hace. Pero algo que sí es importante, yo creo, para mí, que pues me parece chévere, es que algo pase. Así se pongan muy bravos. Que haya un efecto. Sí, como que algo quede como en la cabeza. O sea, como que quede sonando algo. Por lo menos la intriga, como de qué será eso. Eso me parece chévere porque sí, se está uno enfrentando a algo. O por lo menos a ver si me pasó a mí y así digamos que llegué yo al arte. Como, uy, estas cosas están haciendo algo. Como, ¿qué es eso? Claro, es parte como de, no sé, si uno piensa en los objetos de Juan Pablo, por ejemplo, entonces uno conoce cada uno de esos objetos, ¿no? Como fuera de lo que está ahí, ¿sí? Piensa en el palo de escoba, incluyendo el asiático, en el metro, sí, también, en el mismo asiento. Pero entonces son objetos que después sumados
son una identidad nueva y desconocida. Entonces, ¿en qué momento como que se subvierte eso de el trapo que sé que es trapo, que es un trapo sucio, que cuando pasa a ser arte es cuando ocurre esto que, digamos, que es tan difícil de verbalizar, pero que es tan necesario, ¿no? para el ser humano, porque sin ese tipo de cosas entonces como que ocurre, ¿no? Porque pues eso es vida, eso es el mundo, eso es... y sin eso entonces estaríamos, o si ese fuera pensado para satisfacer desde lo que decía Juan, desde la publicidad o el diseño, entonces no sé, se lo ocultaría, tal vez se miraría como la información que trae de objeto vulnerado y se volvería un objeto deseado a través de alguna estrategia de embellecimiento o algo así, ¿no? Entonces creo que la importancia en el sentido de si uno quiere o no, es que no es gusto. Si uno quiere gustar, entonces se va por el camino que citaba Juan. Sí, uno apelaría como a lo conocido o como a lo seguro. Y si uno quiere hacer arte, entonces tiene que ir por el otro lado. Y es siempre como tener la disposición de entender que la obra sabe más que uno. En esa medida lo que ocurra es una cosa que no conozco y que voy a conocer gracias a esa disposición. Entonces ahí se van juntando los eslabones para llegar al arte como lugar de pensamiento, ¿no? En esa medida se empieza como a construir conocimiento, porque si no, entonces yo estoy como en un terreno seguro donde estoy más bien fabricando objetos. Y si digamos el objetivo no es fabricar un producto, ni comunicar algo, ni interesar a una persona, sino simplemente relacionarse con unos materiales, irlos evolucionando con unos procesos, ¿qué personas pueden hacer arte y qué personas no pueden hacer arte? O sea, si pusiéramos a De la Cruz decirle vaya, coja materiales y tráigalos y relaciónese con ellos durante un mes y póngalos en ese espacio que hay, ese que queda en esa pared, él podría llegar a ser arte o cómo se convierte uno en artista. O sea, tiene que tener un título, por ejemplo. No, para nada, todo lo contrario. Los títulos, pues no es como que no hagan, pues hagan o no hagan, pero digamos como que no son realmente significativos. O sea, cualquiera puede ser artista, pero, o sea, siempre, o sea, yo creo que ya mucha gente es artista, o sea, Yo creo que incluso sin que se entere. Sí, yo creo que una persona que es artista es una persona que no puede vivir sin arte. Eso se me ocurre en este momento, sí. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que corresponde más como una necesidad, como... Ser eso, sí. Como, no sé, Entonces la diferencia entre ser artista, cualquiera puede ser artista, y ser artista profesional es aquel que se dedica a hacer. pues no sé si profesional, pero... No sé profesional en qué sentido, pero pues sí, un artista es... Profesional es que es su profesión, quiero decir. Bueno, sí, digamos su vocación, sí. O sea, que puede llegar a exponer, que puede llegar a vender, que puede llegar... ¿sí? Bueno, chévere. Sí, o de pronto incluso sin exponer y sin, yo qué sé, Sí, o sea... sí, Pero el hecho como de que tenga como... No, es que yo creo que es como una postura como ante la vida. O sea, es como... Bueno, de pronto, paralelo a eso, podríase pensar como alguien que necesita escribir, por ejemplo. Pero no es como escribir ya, sino como que alguien que necesita escribir de cierta manera y no sé, así lo pensaría yo, como que hay como una necesidad como de responder de cierta manera, o un músico, o no sé, alguien que baile solo, pero como que se tome muy en serio ese baile. Sí, Es eso, o sea, no es como bailar y escribir ya, pero es como una, exacto, o sea, eso es Creer en exacto. eso. Ahí yo creo que ahí está todo, es eso, es como creer en eso, de verdad. Entonces cuando uno crea en algo, pues yo creo que cuando uno cree en algo de verdad, ahí es cuando uno hace el esfuerzo como
no sé, como por llevarlo como a otro nivel, como ahí sí mostrarlo y tomárselo, como usted decía, como una profesión, como una cosa de vocación, como una cosa en la que definitivamente esto vale tanto la pena que quiero que mi vida sea eso. Y es que sobre todo es permitirse serlo. Entonces permitirse disfrutar del día a día de ser artista, que puede ser disfrutar de un espacio para trabajar, o si en la calle, digamos, es el vehículo, el motor del trabajo, disfrutar de esa calle, ¿sí? Vivir la verdad, es un poquito eso. Entonces, si llueve, no importa, si llueve es igual de bien que si neva, si hace sol, ¿no? Claro, pero eso se podría decir también de alguien que vende cocadas en la calle, puede disfrutar del sol, la lluvia, o sea, no por disfrutar lo que uno hace, uno es artista. No, me refiero a que, bueno, sí, si usted vende cocadas, usted se la, no importa que esté lloviendo, no importa que haga sol. Las cocadas, si hace sol, pues las derrite un poquito, si llueve se empapan, pero la cocada sigue siendo cocada. Y el que las vende no va a parar de hacer sus cocadas por el hecho que llueva. Claro, pero disfrutar o no disfrutar, porque yo fui miserable haciendo arte, miserable. No, es que Camilo Dieta, segundo de eso, aunque fue un proceso de mucha catarsis y que me sirvió para muchas cosas personales, muy rara vez lo disfruté. No sé si, es que ahí si está, lo disfruté. Claro. Y yo sentí que yo hice arte, sentí que fui artista, pero lo de disfrutar, eso fue por mí no. Sí, fue muy raro. Fue una vez, me acuerdo, haciendo, o dos veces haciendo, curiosamente ambas veces fueron instalaciones. Y las dos tuvieron que ver con mucho movimiento de objetos y con algo muy físico. Y en esos dos momentos los disfruté. El resto fui, y toda la carrera fue miserable. No, 10 años sin graduarme. me salí 5 veces de la carrera. ¿Y por qué volvía? Necesario, porque quería pelear con esa mierda. Quería ser miserable. Tenía un poco de miseria. No era maldito, sino miserable. No, ahorita sabes que después de esta conversación puedo entender muchísimo más la exposición y entender por qué se llama momento material y cada una de las piezas y el concepto de cómo cualquier cosa, de cómo un momento, una cosa que esté en la calle, una cosita que esté, como muchos rastros que quedan en la calle por muchas cosas, pueden volverse un objeto. Una oral en la que usted necesitaba tener ahí la persona que lo experimentó o alguien que hubiera oído el cuento para que le contara el cuento a usted, ¿cierto? En la medida en que el arte evolucionó y se fue volviendo, digamos, como gráfico, todo el tema de la serigrafía, de grabado, toda esta vaina, se volvió mecánico y hubo un momento en el que, pues, casi cualquier persona podía relacionarse con una obra, toda la vaina moderna. Pero hoy en día usted necesita otra vez al artista al lado de la obra para que le cuente la obra, para que usted entienda la obra, porque lo que yo recibí, el feedback que yo recibí de la gente que no es artista y que vino, me dijo, ¿y por qué están haciendo esas cosas y no cuadros? No entiendo qué son esas cosas. Entonces cuando usted dice, la obra necesita al artista al lado, necesita un conversatorio para que usted pueda decir lo que acaba de decir de la Cruz, es muy interesante porque entonces es como estar yendo de para atrás y no yendo de para adelante y genera estos espacios en los que no hay un celular y en los que no hay como esa brevedad de las cosas, sino quiere entender mi obra, tiene que sentarse conmigo a hablar media hora, 1 hora, 2 horas, y eso me parece a mí agradable, me parece interesante. No sé, echarle público eso. Pero no creo que dependa, digamos, de... Yo le digo, de la Cruz, la gente que yo conocí, inclusive yo un poco, no pudo experimentar estas obras de la misma manera si no los oigo a ustedes hablando de eso. Claro, ¿no? Y precisamente por eso es que tienen que existir este tipo de obras. Sí. Precisamente por eso, porque están diciendo algo como, hey, se nos está olvidando el mundo. Pero en la época de lo instantáneo, de lo mediático, tener que tener al artista para que hable de la obra es para mí un lujo, una delicia.
No, pues imagínate, pues eso, ojalá siempre pudiera Eso ocurrir. es una punta. Pero lo vuelve muy loco, vuelve el tema muy loco, Sí, de porque acuerdo. la obra necesita al artista al lado, eso es pues cavernícola, es muy chévere. Entonces, bueno, No lo necesita, pero claro, se ayudan. Claro, si están uno al lado del otro, para que lo entiendan por lo menos. se ayudan, obviamente. Sí, en una época estaban los críticos escribiendo sobre la obra para eso, para acercarlo, ¿no? Pero ya eso casi no escriben y no se les entiende. Exacto. No, de estas yo veo una cosa chévere que es el juego. El juego, El juego de ustedes con la materia, con cada cosita, es un juego. Mucho más que como el azar y pues el juego es un azar. sí, Hay una relación con los objetos, con las cosas que se vuelve juego. sí, No, sí, no sí, suele bien. Vuelve otra cosa. Sí, ya. sí, sí, Ah, bueno, sí. Pero con materia que está ahí. Como Claro, claro. Con lo Y que eso, está. y eso es lógico de estas posiciones que uno que se ponen cosas ahí y se juegan. Que es como más bonito de jugar que Aquí el corte, o sea, el límite del corte es eso, no está permitiendo ser otra cosa. Ahí pues la pintura es pintura, ¿no? Es pintura, pero está hablando de muchos estados, o sea, Claro. de muchos, o sea, está generando unos vínculos con muchas cosas también. Pero me refiero como a la materia, ¿sí entiendes? No es ahí en la nota es pintura sobre pintura. No es, entonces en esa medida es pintura que habla de sí misma, ¿no? Para mí habla de más cosas, no sé, para mí, como, yo no sé cómo comparar. O sea, como usar eso que está ahí, como empiezo a poner eso como en muchas cosas que conozco y se vuelve un referente para otras cosas, no solo para, No, claro, para de eso. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, sí. y yo pues, Fabián, ¿quisieras hablar un poco de tu trabajo? Creo que Fabián no nos oye. ¿Cómo? Es que nosotros te oímos muy bien. ¿Quieres hablar un poco de tu trabajo? Ah, bueno, sí, claro. Más o menos dime por dónde iban ustedes, qué han hecho, porque de verdad que la conexión ha estado terrible. O sea, yo no los escucho muy bien. Bueno, pues realmente lo que hemos hablado un poquito es como de algo muy general sobre la forma como uno se aproxima a algo que lo desconcierta a uno, o sea, como en este caso nuestras obras. O sea, ¿cómo son estos trabajos específicamente un desconcierto para, pues digamos, la gente que es ajena al arte o algo así? Entonces estábamos como un poco sacando algunas ideas, o no ideas, sino hablando como cuál es nuestra postura, como qué es lo que pasa como frente a ese acontecimiento. Y que estábamos respondiendo que era precisamente algo completamente intencional, como en ser así como de, no ni siquiera como intencional, pero era como una necesidad, pues por lo menos para mí, como de abandonar o intentar abandonar como lo conocido. Ok. La forma como a lo que se obedece normalmente. Y yo voy a aprovechar para decir algo que le quería responder a Camilo ahorita, a propósito de lo que nos estaba diciendo de esa cuestión como de que raro que en este tiempo, sí, como que necesita, o sea, como que fuera como de para atrás, como que se necesitara al artista al lado, como que tuviera esa cosa tan personal, pues, digamos, como para poder acercarse a las cosas. No tanto como pensando en esa cosa como de tener al artista al lado, pero sí iba a decir como que esto solamente era posible, o sea, como que estas cosas que hacemos, pues yo creo que son solamente posibles hoy, o sea, dado como el estado económico del mundo, o sea, dado como al punto, o sea, dado como las circunstancias en las que vivimos, como la confluencia de información y la forma como las cosas se categorizan, o sea, todo está tan firme, todo está como, o procura ser como tan delimitado y como tan ya conocido. Precisamente el arte, pues no sé, como que hace como un escape, como es como, en ese sentido es muy cavernícola, sí, pero sí. Sí. Ok. No, mira, primero yo
si en caso tal, para tocar un poco también el tema del texto, que era lo que estaba hablando con Bernardo antes de conectarme, que a mí me pareció, y creo que yo te lo dije también al momento en que tú estabas produciendo el texto de la exposición, que es que había palabras que también a mí me llaman mucho la atención y que creo que tienen que ver mucho con la situación que tenemos ahorita, tanto el momento actual del mundo y también el momento que tenemos como latinos, ¿no? Y sobre todo como artistas latinoamericanos de este momento, que es muy contradictorio con momentos precedentes del arte en el continente. Yo creo que esas palabras de multiplicidad, deriva, vacío, abandono de ciertas estructuras, creo que realmente es algo que está en esta exposición. Y sobre todo que son trabajos que hablábamos al principio cuando empezó todo esto, claro, de forma muy cortada, ¿no? Por la cuestión de internet y los espacios de tiempo. Uno revisaba el correo mucho más tarde y bueno, todas esas complicaciones quedan a distancia. Y que, bueno, los encuentros que tenemos cada uno, y fue algo que yo dije en el momento en que estaban las discusiones del texto, creo que el punto de conexión que existe entre casi todos los trabajos que están allí, entre los objetos de Juan y de Bernardo, entre tus piezas y las mías, creo que son como que esos vacíos y las transiciones que quizás existen entre lo que nos limita a nosotros en nuestra producción y también esa necesidad de conexión con el objeto, con la materia, que creo que es una herencia también de lo que ha devenido en todo este tiempo el arte, ¿no? Y precisamente creo que, y trato de hablar de arte latinoamericano porque creo que siempre Latinoamérica tiene algo muy puntual, en contraste con quizás Europa, América, Norteamérica también, es que nosotros tenemos una forma de producción muy puntual en el hecho de que siempre estamos como que en un constante, a ver, ¿cómo decirlo? Siempre estamos como que revisando mucho atrás. Hay una frase que siempre que se habla de Latinoamérica, sobre todo en política, a mí me parece que es muy interesante, que es Latinoamérica un poco dura, ¿no? Pero creo que a pesar de esa dureza nos viene el cuento de que Latinoamérica acelera pero no avanza y que siempre estamos como que en un retorno hacia lo que nos precede, hacia momentos muy puntuales de nuestra propia historia. Y yo creo que en la producción de esta exposición, el encuentro y lo que hace que hay esas conexiones son esos vacíos, ¿no? Que existen entre las piezas de cada uno, cómo transitar de cada uno de nosotros, de la forma de producir de cada uno de nosotros, que quizás ya hay un espacio referencial que tenemos, es muy puntual, o sea, sabemos como que de dónde venimos, creo que hay una brecha generacional que nos conecta también, y de la necesidad que acabas de decir, de que no sé si entendí muy bien, de tener al artista al lado para explicar la obra o para entender la obra. Creo que eso es lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, ya. Yo no sé hasta qué punto eso hoy en día creo que sea necesario, sobre todo porque esto es una posición muy visceral y muy propia, pero yo creo que hoy en día el arte, creo que realmente está para recordarnos que hay cosas muchísimo más importantes que el arte como tal, sobre todo porque ya estamos en un momento histórico muy puntual, ha pasado demasiado tiempo, tenemos muchísimo mundo atrás de nosotros, o sea, tenemos un espectro histórico, un espectro hereditario muy grande, tanto como latinos y como en este momento que es tan global, pero yo creo que lo que hoy en día nos recuerda el arte es que la realidad está afuera del museo, de que la obra de arte ya no pertenece al museo, ya no pertenece a la galería, ya de hecho ni siquiera creo que pertenece al artista. El artista hoy en día lo que hace es sintetizar todo ese contenido que existe alrededor del momento cultural que se está viviendo y plantearlo en un hecho, ni siquiera estoy seguro de que ya el concepto de obra de arte está vigente, porque
hay obras de arte o simplemente estamos representando lo que es nuestra posición del arte. El arte es la obra, el arte es la posición, el arte es la posición a través del artista o es el artista fabricando objetos. O sea, ¿cuál de esas es la realidad que estamos viviendo? Yo creo que esas interrogantes creo que a pesar de que son como muy vacías o a ver, no profundizan mucho y carecen de, creo que de ser muy concreta, creo que tiene que ver, creo que es muy nutritivo también, porque abre mucho el espectro de lo que estamos esperando, que hoy en día también, aquí, sobre todo, bueno, hablaré de mi caso en Venezuela, ¿no? De que siempre se recurre constantemente, así sea en espacios contemporáneos, se recurre a etiquetar al artista bajo regímenes anteriores de producción, ya sea, no sé, tu obra es tal, y yo creo que hoy en día eso no procede, porque yo creo que eso ya está pasado, ya pasamos el momento de que eso es el siglo XX, de que el arte sea de libre interpretación. Yo creo que hoy en día el artista es mucho más responsable porque dirige, además de dirigir espacios, hacer textos curatoriales, creo que dirige al espectador a un viaje en el cual él plantea una serie de limitantes que no son límites extremadamente rígidos, pero sí hay como una suerte de contención de lo que contiene no sé, voy a redundar un poco, de lo que contiene el contenido de la obra. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, no sé si tienes algo más que agregar o si difieres en algo también. No, continúa, tú vas a continuar más, ¿no? ¿Tú vas a decir algo más? No, ya yo estoy listo, cualquier cosa pregunte. No, pensé que yo pensé que... Ay, así te habías interrumpido. No, es tal cual como una película de Hitchcock, no sabes cuál es el final y yo creo que por el momento estaría, ¿no? Y si hay alguna cosa también que tú tengas que agregar o con la que no estés de acuerdo, o no sé, dime. Qué bien. Pensando que, digamos, en el espacio como tal, cuando decías que desde los artistas hasta el mismo arte, hasta las instituciones, básicamente se están escapando como del encasillamiento, de la clasificación. Ahí mismo me llevaste como precisamente como a la importancia de un lugar como estos, ¿no? La importancia de estar nosotros aquí sentados, unos exponiendo y otros como compartiendo un rato, porque finalmente como que el circuito del arte, como no sé, aquí en Bogotá, tiende como a asumir a los artistas en unas posiciones, ¿no? O en unos modos de producción. Ok. Y en esa medida creo que puede pasar en otros lados también, pero solo puedo hablar de lo que conozco. Entonces me reitera la necesidad y la importancia de un espacio como estos. Yo creo que es sumamente importante y yo creo que hoy en día, para mí, yo estoy de acuerdo, yo creo que quizás tengo ese punto de conexión contigo. Yo creo que espacios institucionales, extremadamente institucionales, llamémoslo museo, yo creo que hoy en día por lo menos han perdido un poco de fuerza, ¿no? Y creo que ha quedado como que un poco atrás en cuanto a espacios independientes, porque yo creo que ya la necesidad no es la misma, o sea, creo que hasta el mismo artista no está produciendo obras que tengan que tener una permanencia en el tiempo. No hablo a nivel material, ¿no? Sino a nivel de contenido, porque precisamente el contenido y los contenidos que hay en la obra de arte, en el día de hoy, en el arte más bien, creo que son extremadamente mutables, o sea, todos los días creo que hay una mutación de lo que existe, quizás, y hasta las mismas posturas del artista
espacios institucionales, no sé cómo, de verdad que bueno, yo no he tenido, no he podido ir a Colombia, pero por lo menos aquí el espacio institucional está totalmente separado de lo que es la actualidad, ¿no? Y no hablar de actualidad como una especie de moda, sino de lo que está sucediendo en el mundo, sino que siguen como que arraigados a ciertos cánones. No sé si es igual allá. Yo realmente sí, es que estaba pensando que con Carlos y con Juan Camilo estuvimos hablando hace como 15 días de precisamente en dónde ocurren las cosas, ¿no? En dónde se dan. Y sí, estábamos hablando de que era como tanto, es tanto lo que ocurre y pues es como tan difícil saber o ser consciente de qué es lo que hay en un presente, pues sí, como en esos términos como de la actualidad, que es como donde pasan las cosas. Pero ahí fue donde terminamos hablando de que lo que pasaba era una cosa que pasaba, que ha pasado todo el tiempo, ¿no? Porque creo que también es peligroso como generalizar, o sea, se puede generalizar algo, es que hay algo que, o yo lo veo un poco más así, que hay algo que siempre ha existido, siempre ha estado ahí, y por eso es que leemos a los clásicos y todo, y nos podemos comunicar con ellos y cosas así, ¿no? Que hablamos un poco de que realmente lo que pasa es lo que siempre ha pasado y lo que siempre va a pasar, y que somos testigos de eso y que estamos vinculados a eso de una manera que esos límites son casi que imposibles de discernir, ¿no? Porque pues no hay casos, no sé, creo que nuestra charla terminó más como por ese lado, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí, bueno, no sé, y como que yo creo que o sea, bueno, no sé, para mí hay que ser como que un poco cuidadoso también con eso, porque a veces creo que se piensa que hay como que una carencia de límites, y yo creo que en este rollo de tanta individualidad, yo creo que los límites existen, simplemente es que creo que más bien ya no son límites como tal, sino creo que son fronteras, que son como que bandas. A ver, hacer como que un ejemplo imaginario, de imaginarse una banda a la que se pliegan varias cosas de lado y lado. Entonces se va desdibujando, ¿no? En cuanto a lo que limita. Realmente creo que eso, por lo menos para mí, es lo que hoy en día anda todo. Pero sí vuelvo a repetir, creo que hay que recordar que sí siguen existiendo, porque siempre cuando se habla de extrema libertad y como que cierta informalidad, también eso tiene una estructura, ¿no? Y bueno, las estructuras están, siempre han estado, y creo que como sociedad todavía no hemos podido salir de eso. Seguimos siendo estructurados, simplemente es que se ha abierto el espectro. O sea, hay límites, digamos, límites en el que uno dice matar a alguien es algo que está por fuera de... ¿Cómo? O sea, hay límites que cuando son atravesados generan como un perjuicio, por ejemplo, matar a alguien o decir cosas que van en contra de lo que creemos que debería ser el vector de la existencia, por decirlo así. Pero si uno lo piensa realmente, el límite es más como una construcción realmente. Bueno, primero el límite, si los hay, son límites supremamente flexibles y supremamente cambiantes. Y si uno, digamos, toma un ejemplo como no sé, un ejemplo abstracto, como el color o algo así, como definir en qué momento un color empieza a ser un color, deja de ser un color y se empieza a convertir en otro. O sea, sí es cierto que los límites es como si, no sé, yo creo que no tengo la respuesta para eso, pero es una cosa rarísima de la que creo que todos nos estamos preguntando acá, pero establecerlos es una cosa muy complicada, pero a pesar de que sí los hay, ¿no? Es como... no sé. Realmente quisiera tener una respuesta, pero ahí es donde uno se encuentra que, o por lo menos uno empieza a estar cómodo con esa no respuesta, con ese no saber, ¿no? Como con esa maleabilidad de todas las situaciones, pero es decir, puede que los objetos estén separados de uno mismo, pero uno está siendo influenciado por ellos. Entonces, ¿dónde radica el límite del objeto? No está en lo material, está más en lo psicológico o
En lo emocional, definitivamente, diría. ¿Cómo? Están más en lo emocional que en lo físico. ¿Está? El límite está más en lo emocional que en lo físico. Es como, por ejemplo, una célula. Una célula tiene una membrana porosa que deja entrar y salir alimentos e información, por decirlo así. Pero en sí la misma célula es un eslabón en medio de todo el sistema en donde está metida. Entonces uno donde puede decir que la célula es una... O sea, nada existe solo en el mundo, ¿no? Entonces uno donde no es de decir, listo, no, todo es posible, o no hay reglas, o podemos hacer lo que sea, no se trata de eso, pero también se trata de pensar de que nada existe aislado del mundo, todo está de algún modo conectado, y es ahí donde los límites se vuelven cambiantes o flexibles o hasta construcciones solamente, ¿no? Es algo como por ahí. Sí. Digamos, si uno piensa en lo de los límites, uno creería que atravesando esos límites encontraría verdades más esenciales del objeto y de la materia. Pero eso no es así, porque todo está conectado, es decir, cuando uno pasa todas las capas del objeto, lo único que hay es como la forma que atravesó ese objeto. Pero realmente no es que uno vaya a encontrar una esencia divina en esa capacidad de atravesar capas, ¿no? Que es un poco lo que está pasando muchas veces, que bueno, tiene que ver con muchos tipos de pensamiento, esa idea, ¿no? Pero pues creo, no lo digo tanto yo, pero sí es como dentro de esa capacidad de lo que existe, se trata más de ser sensible hasta ciertas cosas y ser como capaz o estar dispuesto, como decían ustedes, como de generar nuevas posibilidades de cosas y de mantener como esa capacidad de cambio de la misma vida y de la misma existencia, generar y generar y generar. Que estás dispuesto a conocer eso, ¿no? A conocer esas telas, y entonces cuando se conoce se puede como acercar de otra forma, a conocer esos aluminios, a conocer esas maderas, esos trapos, entonces eso, ahí se rompen nuevamente, digamos, esos límites de los que hablamos también antes que estuviera Fabián, de cuando pasa de ser el objeto conocido a algo que no conocemos, ¿no? Entonces nos relacionamos de otra forma con eso. Chévere el rollo de la... ¿Cómo? Es que la conexión parece suena como una, no libélula, sino, ¿cuáles son las que nombran? Lucierna. Lucierna, ¿verdad? Suena como... Sí, ahí. Está ¿Que chévere. suena desde aquí? Sí, pues desde allá, desde donde tú estás. O el computador. O el computador también puede ser. No, yo creo que puede ser el aire, pero Luciana no creo. En un sexto piso, así. No creo que sea Luciana. Está chévere. Pero fíjate, lo importante de hablar, que estaban hablando ustedes ahorita de hablar, cuando oí, él es el de las telas. Sí, él es Fabián, él está Fabián, entendí algo. Qué bien, qué Porque bien. no había, es decir, no tenía como lo que hablaban al principio de comunicación, no sabía por dónde entrarle a los trabajos de Fabián. Y empecé a hablar un poco en los límites, es decir, hay formas, hay unas líneas trazadas así, con hilos, ¿no es cierto? Entonces empiezo a ver como que hay, y que los mismos límites se pierden, las formas ya, es decir, entonces empieza a ver esa comunicación, ¿no? Sí. Es decir, hay algo que lo limita a uno, pero también la comunicación hace que de pronto nos aproxime, que haya como una y ya fluya, y ya voy entendiendo algo que no se puede entender, que no se necesita entender, pero lo aproxima uno a eso, que es lo difícil, ¿no? Que es lo que hay que meterle como a ver qué carajos es lo que está tratando de decir o qué es lo que hay ahí, ¿no?
¿Qué es lo que propone esa materia? ¿Por qué el artista lo pone así de esta manera? ¿Cuál es ese momento? Y va entendiendo un poco con todo lo que dijo de los límites, y lo que tú dijiste, que se van transgrediendo, no me acuerdo la palabra. Y ahí están los límites, pero fluyen, ¿no? También fluyen, sí. Quedan en el espacio. Son momentos materiales, pero no, hay una cosa concreta, pero hay una cosa que los separa también de lo concreto, Claro. y que lo pone en ese punto de algo. Sí, Que es como lo interesante de esta exposición, que lo deja como ahí, en un punto como que no sabemos qué es, ¿no? Que realmente esta tabla de Bernardo rota y las piedras, es decir, como que eso también. Y ahí como que entra uno y la ve y está rota y qué pasó aquí, ¿no? Y estos agujeros que les haces a veces son como ventanitas que también son muy interesantes, pero es como parte de ese juego, ¿no? El juego se transgrede esos límites y ahí es donde el objeto, la cosa se vuelve otra cosa, ¿no? Y ahí es donde entra ya a crearse otro tipo de comunicación, ¿no? Yo veo que la obra nuestra es pesada, fuerte. En otros países, en Venezuela siempre ha sido más ligera la obra. Y no sé por qué. No sé si es parte de la luz, el aire, como se respira la palabra. Aquí en lo nuestro siempre es muy pesado. Es muy pesado, es duro, es denso. Y el rudo, bueno, hubo una época que era más agresivo, que el arte se volvió súper violento con el 89, que eso fue terrible, todo lo que no eran solo tachuelas y machetes. Pues ya también era como muy reiterativo eso. Pero el arte de aquí yo lo veo pesado, duro, fuerte, no sé por qué razón. En otro lado es distinto, hay algunos cambios, pero ya esto es una conjetura mía distinta a estos momentos y esa conexión que puede haber entre los distintos espacios. A mí esta exposición particularmente me gustó muchísimo. Bien, no vuelvo a ir a una exposición en 20 años para no perder este momento. Seguiremos haciendo exposiciones buenas. Seguiremos haciendo más momentos materiales. Sí, yo no sabía cómo conjugar esos momentos, qué significaba esos momentos materiales. Ahorita hablando, yo no sabía cómo relacionarlos y con el Material World de Madonna. ¿Cómo se llamaba? Girl, ¿no? O el Material World de Sting, ¿no? Sí. Yo no sabía por dónde cuál es el juego. Pero claro, no era tanto era esto, era ese momento, claro. Y me está gustando ahora muchísimo lo de Fabián. Y es esa parte, esa comunicación del artista, que siempre, como decíamos ahorita, siempre había como el tamiz del crítico, ¿no? O ahora el tamiz de un curador. Pero es rico cuando el artista habla, claro. Así no habla concretamente que esto es, pero habla y, claro, uno necesita todos un puente. Sí. En un momento determinado uno necesita un puente y como que tratar de definirlos. Así la definición no sea necesaria, o el significado, que también, como hablábamos la primera de la inauguración, ¿no? Que se ha vuelto esto como de puro, con la palabra, esto que estudia semiología. Entonces me tocan unos tratados de semiología que no sirven, ¿no? Y aquí se presentan las cosas, esto es lo bueno, aquí se presenta. No se necesita el artista, no se necesita la explicación, inclusive el texto no explica nada, ¿no? Pues es bueno. Sí, es bueno. Uno a veces sí necesita un poquito más, y a veces oírlo, entonces ya los oyen ustedes y claro, uno puede ir, pues el artista va soltando un poco.
y hay que concretar un poquito, pero no tanto, es como el cuento, ¿no? Y claro, estos palos de garza, palo, los sí. palos de garza. Ya se los coge muy distintos, los ve uno de otra manera. Claro, uno tiende, obviamente eso siempre va a ser, uno tiende a clasificar, a ver dónde los ubico, pues para ubicarse uno, esto qué carajos es, ¿no? Pero obviamente no se necesita, ¿no? Porque están ahí, y si son lo suficientemente, pues quedan ahí en la cabeza, es decir, lo hacen uno pensar qué es, ¿no? Eso ya es un punto. Pues ya, ¿qué es esta vaina? Entonces trata uno de escribir, ¿qué es esto? ¿No? ¿Para dónde va? ¿Qué puede venir después? Eso se me ha hecho interesante. ¿Aló? Sí. Sí. No, era para ver si lo escucho, porque escucho como que mucho eco. Pero, o sea, como que de varias cosas que acabas de decir. No sé si fuiste tú, Bernardo, o fue conmigo. No, fue Juan Pablo. Ah, ok. Sobre como si es necesaria, es que me cuesta un poco escuchar porque hay como que bastante eco, pero de que si es necesaria la presencia del artista para definir lo que es la obra, creo que estabas hablando también de que qué es lo que es, cuál es el significado del texto. Yo creo que esas interrogantes, creo que más bien son las respuestas en este caso. Sí, es una forma como que muy rápida de salir, pero yo creo que esas son las interrogantes que hay en este momento. O sea, es necesario explicar, es necesario delimitar tanto, es necesario hablar de límites. ¿Qué son los límites hoy? Han mutado, como dijo una persona anterior, de que hablaba de que sí, de que por ejemplo de la célula, de que y del color también me pareció muy importante, de cuando se convierte en otro color, haciendo referencia al círculo cromático y a las degradaciones. Pero yo creo que eso, en caso tal, es la respuesta, es qué tanto se desdibuja el significado, qué tanta importancia tiene el significado de lo que está presente, y realmente hay una presencia del artista allí, o solamente es la obra de arte hablando a varias voces de varias cosas al mismo tiempo. Para mí es la segunda. O sea, yo creo que realmente hoy en día la obra de arte, y por lo menos en cuanto a mi trabajo, que también está, por lo menos mi trabajo está nutrido por varias cosas, porque yo he pasado por varias disciplinas, desde casi todas han sido pertenecientes a la rama de las artes, y unas relacionadas como arquitectura, diseño de interiores, diseño gráfico también. Hoy en día estudio arte, y que siempre he estado como que, creo que quizás en mi caso, el hecho de los hilos, las formas geométricas, los collages también, tiene que ver mucho con mi precedente. Sin embargo, también hay una relación con el objeto y con el devenir de los objetos que uso para eso, que son partes de mi ropa, de hecho en esas piezas hay ropa también que es utilizada en campañas políticas de aquí de Venezuela, textiles que son utilizados en el entorno doméstico para la limpieza, y otras tantas cosas como telas preparadas que son exclusivas para pintar, en el caso tal, ¿no? Que es mi relación quizás es más cercana con el arte, que es la pintura, de hecho es mi dimensión universitaria. Y creo que todas esas, quizás y todos esos devenires, tanto el devenir del objeto, mi devenir propio de otras cosas, creo que esa multiplicidad y quizás y esa transición que yo hago de una disciplina a otra, quizás y es lo que a mí me interesa resaltar. Porque en lo particular yo no le encuentro como que tan necesario delimitar tanto, ¿no? Quizás, y no sé si es por mi propia necesidad de bajar mis barreras quizás y profesionales, ¿no? De cuando estudié arquitectura, que era algo que
realmente me cortaba demasiado la libertad, ¿no? La cuestión de la normativa, la cuestión de tener que trabajar para otra persona, el tener que diseñar el diseño y todo lo que tiene que ver con la rama del diseño, siempre en pro de algo y tiene que tener una vida utilitaria. El arte tiene una vida utilitaria, pero quizás es lo último en lo que piensa la gente al momento de adquirirla. Sin embargo, es un objeto utilitario porque es un objeto de estudio y que sin embargo tiene un momento de vida y un momento de, creo que de vigencia. Yo creo que el arte también pierde vigencia a lo largo del tiempo. Y la cuestión de los límites realmente para mí no es tan importante eso de limitar. Creo que es más interesante las transiciones que existen entre los puntos de interés de cada cosa. En lo particular me interesa eso, el transitar entre una cosa y otra, entre una disciplina y otra, en mi caso, entre un material y otro, entre el papel y el textil en este caso también. El papel que se comporta a veces como textil, que adquiere propiedades de textil, y el textil que empieza a endurecerse y a papel. Y sí, puede ser como que muy poético, pero yo creo que siempre con los hechos muy poéticos hay que ser como que bastante respetuoso. Y hay que estar muy claro que también, a pesar de toda esa cuestión artificiosa que gira en torno a una teoría, también hay una alta dosis como que de realidad, ¿no? No sé, por lo menos la forma en como yo me aproximo a mi propio trabajo, ¿no? También, porque hay muchas cosas del mismo que uno a veces ni siquiera maneja y creo que eso también es enriquecedor, porque al final uno no... creo que lo interesante es como estar siempre en constante mutación, en constante búsqueda hacia lo que va a resultar después, no preocupándose demasiado, sino más bien pues trabajando en el hoy para lo que venga, para lo que en eso se va a convertir próximamente, y sobre todo cómo esa obra va a ser vista dentro de 5 años, quizás por mí mismo y por otros también. Cómo voy a aproximarme yo en 5 años, en dónde estaré, desde dónde se va a mirar, habrá un periodo de caducidad, va a estar vigente durante 5 años. Creo que ese tipo de interrogantes también pueden servir como delimitantes del mismo trabajo. Que no sean regímenes rígidos es otra cosa. Y me refiero a rígidos a extremadamente puntuales. No sé. Decías que para ti el arte es utilitario. No, o sea, a ver, ya va, poco a poco. Utilitario en el sentido de que no es que no tenga una razón de ser y no tenga una función dentro de la sociedad. Yo creo que el arte sí tiene una función dentro de la sociedad, porque si no, no existiría y si no habría permanecido durante todo este tiempo de lo que llevamos como civilización, y sobre todo no habría adquirido tanta importancia. A nivel utilitario, de que sirva para algo, bueno, no sé, yo creo que sirve como material de estudio, yo creo que sirve como material de estudio tanto para el mismo mundo del arte como para el mundo en general, sobre todo, y si lo vemos desde el momento de hoy, si nos aproximamos a ella como una dirección del artista, desde su visión de la realidad, resaltando la importancia de la individualidad y de la visión individual que tiene cada persona dentro de espacios sociales y culturales, creo que sí tiene una función. Que hoy en día no la sepamos, pues, y no tengamos mucha certeza de qué es lo que de cómo funciona o de para qué va a servir es otra cosa, pero si no, no existiría. Y yo creo que sí, quizás es utilitario, no como otras cosas utilitarias, pero sí tiene una necesidad de ser experimentada y también de ser experimentada por un colectivo. Quizás y no directamente, pero sí creo que hay una necesidad. No sé qué piensas tú, no sé qué piensan las demás personas. Sí, quiero. Bueno, yo digo eso del utilitario es que es como pues como en Sorna, es como lo utilitario de algo inútil, ¿no? En su función. Que realmente, ¿de qué te sirve? Pues no te sirve mucho, pero sí te puede servir de mucho, ¿no?
Es decir, uno trabaja en otras cosas, en teatro, en diseño, es decir, uno necesitas el asiento y lo necesitas, se vuelve una cosa requete útil, ¿no? Pero en ese sentido que es inútil, ¿no? Es un término que no hay que descartar, es inútil, es decir, pero obviamente se necesita. Entonces, o el artista, es algo que el artista lo necesita hacer, es decir, necesita algo con eso. Y ya, es decir, tiene que haber una proyección de eso, ¿no? Entonces se vuelve, en ese sentido se vuelve necesario, se puede volver necesario, ¿no? De algo, necesario no de substancia, sino de cosas. Sí. Útil como objeto de estudio, decía. No tanto de estudio, sino ya de. Bueno, puede que haya unos que sí se vuelvan de estudio puro antropológico del momento, ¿no? Pero no, como de necesario, ¿qué? Espiritualmente, en ese sentido, Ya. es como entre comillas, no sé cómo se llamará eso, ¿no? Psicológicamente, como de la parte que tú hablas algo de la vida, ¿no? Sí, vida. Que está ahí y se puede volver parte de la vida, ¿no? En ese sentido y de pronto llegar a transformar algo de la vida también, ¿no? Que ya es como mucho, pero sí es como esa parte, es como la parte utilitaria de. Sí. Yo lo llamaría existencial, pues en vez de espiritual. Sí, es que Pues, o sea, todos los términos son como hablando, demasiado, pues no sé, son fuertes, como muy pesados. Pero sí, Pues, es en ese en ese mismo sentido de claro, la gente no va a servir pues para hacer un café, es decir, como va a preparar un café, entonces, pero sí es esa parte vital, ¿no? Del vitalismo, algo de como. Vital, sí. No, pero fíjate que también es muy interesante, también como que las dos posturas que hay, ¿no? Uno plantea la palabra utilitario y hace como que la contraposición con inútil. Sí. Claro. Sí, ese es como un sentido como más desorden, ¿no? Es decir, que racionalmente cosas inanimadas, inútiles, es parte como de. Se le fue. Pero aparentemente ya volvió. Pero sí, es como esa contradicción en que se vive, ¿no? Es inútil, pero necesario. Acá estamos. Sí, pero puede ser necesario, puede volverse súper necesario. Pues que también es como pensar un poquito si esto que estamos haciendo es útil o no es útil. Sí. Es súper útil, no sé, pues por lo menos yo me siento más calmado. Claro. Y todo esto es importante, pues yo creo, en la medida que no sé, o sea, se escapa de todo lo otro, como pues de las cosas que uno sabe que son útiles. Bueno. Sí. No sé, y la forma, o sea, el que tenga una resonancia en uno. Sí, es útil. O sea, sí, como está con uno, o sea, sí es como, no sé, yo creo que es algo como muy humano. Es que claro, es como de verdad, ¿qué es eso, no? Porque si toca algo como que es más fundamental, o sea, como cuando uno está allá, como en lo útil, uno cree que esto es completamente inútil. Sí, pero finalmente esto termina resonando sobre algo que es más Que sea fundamental. útil. No sé qué pasó ahí. Un delay ahí mezclado. No, que Camilo estaba diciendo que esto termina, creo que eso fue lo que entendí, que esto termina resonando en algo que sea útil, o sea, lo que hice fue como de completar, porque antes de que se me cortara la llamada, de lo que estaba planteando era de que la oposición, ¿no? De que más bien la confrontación entre esas dos formas de aproximarse, como que qué preguntas te haces tú y le haces
a la obra, al momento de que le aproximan preguntas de índole racional y de índole poético. Preguntas racionales son qué, cómo, cuándo, dónde, qué es. Y yo creo que las de índole poético más bien quien habla, o sea, y creo que eso es lo que uno se aproxima hoy en día. Creo que es la forma, pues, y creo que por lo menos en los filósofos que están aquí, creo que es más para tocar esa sensibilidad, ¿no? De por lo menos preguntar desde dónde se está hablando, no preguntar qué se dice, sino a quién habla, a quién va dirigido, desde dónde se está mirando todo. Y yo creo que esas confrontaciones son las confrontaciones que hoy en día, y creo que vienen mucho tiempo gestándose, pero hoy en día están mucho más reforzadas al momento de aproximarse al arte, sobre todo de que estamos cambiando, creo que como mundo estamos cambiando la manera de aproximarnos, ¿no? Ya no podemos seguir siguiendo esos cánones de etiquetar, como decía Bernardo, al artista o a la obra, sino más bien tienes que, de cierta manera, establecer, hay mucha distancia, creo que, de la obra, hoy en día de la obra al espectador, sobre todo porque es un proceso que va desde muy reforzado a la individualidad de cada artista. Y por eso creo que es complejo, sobre todo porque es un cambio, aproximarse, ¿no? Creo que preguntar siempre como que qué dice una obra, qué propone, creo que hoy en día es muy complejo. Creo que más bien hay que preguntar hacia dónde está apuntando, desde dónde viene también. Creo que el aspecto referencial es más importante que eso. Y con respecto a lo que hablabas de la resonancia de la obra, pues la verdad yo creo que siempre resuena en algo, porque si no, no estaríamos hablando hoy aquí de eso. Y de que, no sé si completé bien la frase de Camilo, de decir en que resuena la poética en algo utilitario. Quizás y no la palabra más adecuada no es utilitario, sino en algo tangible, mucho más tangible que lo que se propone muchas veces. No sé si estaba bien eso, Camilo. Sí, es como un punto donde uno ya sabe que, o no se sabe, pero de pronto siente. Creo que eso es más importante, como que tiene que ver con la vida de uno, o sea, tiene que ver con uno, y no sé, como que pasa algo, pero uno no se sabe, y es un proceso como larguísimo también, ¿no? Como, pues dependiendo de todo, pero es como chévere, y sí es importante, yo creo, o sea, el estar acá hablando y todo, como, ¿lo ves? como algo pasará, como, y no importa tampoco, o sea, es como, no sé, no estamos haciendo nada como por obtener algo, sino por estar. Sí, pero estar como bien. Sí, exactamente. Entonces hoy, de esta manera, estamos en Venezuela y digamos, si los que están en Venezuela están acá, eso ya es mucho, ¿no? Eso ya es muchísimo, eso ya es muy importante. Yo creo que nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos y por haber sido parte de este proyecto. Seguiremos pensando cosas para hacer juntos. Y para mí, un placer buenísimo, y también que esta es la primera vez en un conversatorio, así que ha sido sostenido por Skype. a pesar de lo accidentado del Skype, de las conexiones, pero muy bien. de verdad que muchísimas gracias a ustedes también por la oportunidad. Ha sido un lujo. Muy bien, gracias a ti. Y bueno, seguimos en contacto. Y muchas gracias a todos los asistentes. Gracias. Hasta luego.